Ombra i silenci és un espectacle que parla sobre la bellesa, però des d'un punt de vista molt personal nostre, des de com veiem nosaltres la bellesa, què és el que ens produeix la bellesa, quines imatges ens venen al cap a través d'això, i llavors, així molt resumit, és un viatge que convidem l'espectador que vingui a veure aquest viatge, i és el somni d'una noia jove que somia amb dos, amb un vell i una vella, que li parlen en somnis i li expliquen com viuen aquesta bellesa, com són, com veuen el seu cos, com es transformen, com afronten la mort, com viuen conjuntament, com s'enamoren, com viuen. Bueno, No me llames solsticio, llámame otoño. Es una pieza, una obra de clown gestual y teatro físico, entre comillas, que habla de algo muy sencillo y muy humano que nos pasa a todo el mundo, que es esta contradicción entre el amor, el desamor, el desconcierto, el te quiero pero no puedo estar contigo, el quiero estar contigo pero tú no, y esto ahora llevado, yo sí, ahora yo sí, ahora no, no. ahora el destiempo, ¿no? Lo que muchas veces nos ocurre a todo el mundo, solo que llevado al lenguaje clown, a lo estratosférico, a las emociones límites, a la amplificación sobre todo y a la comicidad, que es de lo que se trata. Bueno, Scriptorium es un espectáculo que mezcla teatro de objetos, sombras... teatro físico y música. Pero desde perspectivas poco convencionales. No somos nosotros usando objetos para contar una historia, son los objetos quienes nos han usado irremediablemente para contarla. La música, ya la veréis. Las sombras no podemos contar. Y es una obra bien misteriosa, entonces. Es lo que es un espectáculo de comedia humana, de medias máscaras, la comedia del arte del día de hoy, y la historia nos habla de las bajezas humanas de la actualidad, y es narrado por el último momento de la vida de dos abuelos en un asilo. El humor es muy fresco, es muy inocente, es muy naif, pero en momentos es directo, es punzante, e incluso a veces te puede llegar a incomodar. Está basado en un concepto de composición musical que es una forma de trabajar escalas muy antigua de la composición occidental. Y entonces trabajamos con 7 modos diferentes y es un diálogo entre cuerpo, movimiento y música improvisado, siempre como en escucha, que no domina más la música que el cuerpo, que el movimiento. Y también en cada representación cambiará el orden de las diferentes partes. Entonces es un poco la gracia que tiene, que cada representación tendrá una forma muy diferente y quizás pues surgirá una narrativa diferente también en la percepción de los espectadores.